¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a nuestras conversaciones con Gloria aquí en Paradojas Reconciliadas. ¿Cómo estás, Gloria? Hola Gabriel, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Como siempre, un gusto estar aquí contigo compartiendo estas charlas que la verdad son muy interesantes. Muchísimas gracias por la invitación y pues siempre un gusto compartir contigo. ¿Cómo No, no, pues estás? ya es tu casa, hombre. Muchas Este, gracias. Sí, ¿Cómo pues estás? bien, 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 pues ya listo, que nos quedamos picados ahí con el tema de las pirámides, ¿no? Ok, sí. Que yo tuve ahí según yo ya habíamos hablado en alguna ocasión sobre la pirámide de Egipto, pero no, ya revisé todas nuestras grabaciones y no tenemos nada sobre la pirámide de Egipto. No, fíjate que no, nunca habíamos hablado de la pirámide de Egipto, pero probablemente sea porque cuando estuvimos en las pláticas con Reinhardt, ¿te acuerdas? Él hablaba de unas pirámides que hay en China, si mal no recuerdo, Mm, sí, ¿no? O sea, como que él hacía mención a unas pirámides y que se veían nada más desde, no sé, una avioneta, un avión, algo así comentó, y sí se veía, ¿no? Ahí en la imagen que presentaba cómo estaban estas pirámides, igual, ¿no? De base cuadrangular, con, pues con triángulos, ¿no? Así con un ápice muy pronunciado, muy sí, interesante. sí, bueno, pues no sé, igual ahí se me fue, ya tuve mi efecto Mandela, ¿no? Sí, A lo sí has oído mejor, de eso. nunca sabe, ¿no? A lo mejor Uno, sí, uno nunca sabe. uno nunca Bueno, sabe. pues muy bien, pues siguiendo en la misma línea de ayer, no de ayer, del último video, que hablábamos de la pirámide de Cholula, pues nos quedamos picados ahí un poquito con el tema de las pirámides, ¿no? Desde que, pues en muchas culturas alrededor de todo el mundo, y cada vez se van descubriendo más, ¿no? Ahora ya hay pirámides en Bosnia, Sí. en China, en varios lados, en muchos lugares del mundo, ¿no? Se han estado descubriendo ahí pirámides, y bueno, claro que es una forma, ¿no? Pues como de elevarse físicamente. Los antiguos pues los tenían como elementos para poder subir y para poder estar más cerca de la divinidad, ¿no? Claro, lo que Sí. Bueno, yo de lo que entiendo del símbolo de la pirámide, hay muchas teorías simbólicas acerca de la pirámide. Voy a hacer una pequeña aclaración. No hay que olvidar que el símbolo, aunque tiene una interpretación que generalmente conduce a la verdad de cada uno de nosotros a través del bagaje cultural o bien de lo que sabemos, sí puede caerse en la sobreinterpretación del símbolo, ¿no? O sea, sí hay quien de repente dice unas cosas un poco ya, pues un poco fuera de lugar, por ejemplo, pero en general el símbolo pues sí es como más estructurado para una interpretación. En el caso de la pirámide, haciendo un paralelismo o un análisis simbólico con lo que sería la montaña, eso es el mismo tema, o sea, es una elevación que tiene que hacer el ser humano. La diferencia es que en la montaña es algo natural, ¿no? O sea, tú subes una montaña y pues al escalar la montaña no está interviniendo la mano humana, sino que nada más es como algo más abstracto, más como mental, ¿no? Un trabajo muy sin materia, ¿no? Y la pirámide sí incluye un proceso intelectual. Por eso la pirámide es como una máxima representación del trabajo intelectual, de discernimiento y de comprensión para poder elevar el nivel de conocimiento o de conciencia de los seres humanos, que ese conocimiento evidentemente los acerca a la divinidad. O sea, sí hay instrumentos que se ocupan para realizar una pirámide. No solamente es como escalar una montaña, o sea, el trabajo, hasta donde yo entiendo intelectualmente hablando, evidentemente es mayor. Sí. Claro, y bueno, también hay toda esta cuestión que ha sido muy estudiada, ¿no? De que, pues hay quien dice que las pirámides la ubicación de las pirámides es muy importante. Por ejemplo, las del Valle de Gizeh, allá en Egipto, pues se habla de que están alineadas con las tres estrellas que forman el cinturón de Orión, ¿no? Así es. Entonces, pues sí, o sea, si lo ves, pues pareciera que sí, ¿no? Y bueno, pues ahí estás hablando, obviamente, ya de principios herméticos muy fuertes, lo que es arriba es abajo,
traer el cielo a la tierra, ¿no? El reflejo entre el cielo y la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, también la ubicación es importante. Se habla también, por ejemplo, de pues que se crean estos centros de culto a la divinidad en los cruces de Así estas es, líneas de así es. Hartmann, ¿no? Que son pues Centros como energéticos. ajá, esta especie de líneas electromagnéticas que van cruzando la Tierra, tanto a nivel horizontal como perpendicular, ¿no? Digamos, tanto latitud como longitud, y pues llega un momento en que se cruzan. Dicen que ahí son centros de poder y además si hay algo de agua, por ejemplo, un pozo, un río que pase por ahí, pues eso tiene más potencia, ¿no? Sí, claro, Entonces, porque el agua es conductora, ¿no? De la electricidad, entre otras cosas. Pero, y fíjate, sí se ha, hasta donde yo entiendo, sí se ha medido, o sea, científicamente hablando, la energía que se genera en estos lugares donde están construidas las pirámides. Entonces, sí hay una variación de energía. Esto significaría para un ser humano que va, por ejemplo, a visitar cualquier tipo de pirámide, ¿no? Las de Teotihuacán, las de Xochicalco, las que te gusten, ¿no? En realidad, lo que sucede con el ser humano, pues es como que se carga de esta energía, que bueno, es científica, ¿no? No es que sea como de, no sé, como algo muy espeluznante o muy así, sin ton ni son. O sea, en realidad sí son lugares que tienen cargas electromagnéticas más importantes que otras posiciones en la Tierra. Ahora, ¿por qué es importante para el ser humano? Pues porque el ser humano somos energía, ¿no? O sea, igual que la Tierra, tenemos magnetismo y electricidad, eso no lo podemos negar. Perdón, porque cuando nos hacen un estudio, por ejemplo, del cerebro, pues nos hacen un electroencefalograma. ¿Y qué mide? Pues la electricidad del cerebro, ¿no? Si es del corazón, pues es un electrocardiograma. O sea, te están midiendo la energía, o sea, la electricidad propiamente que hay en estos dos órganos del cuerpo para saber cuál es el nivel de tu vida, ¿no? Porque al final para eso sirven estas cuestiones, para medir cuánta energía hay eléctrica en el cuerpo, como para que sigas funcionando, ¿no? O sea, son teorías y es científico, ¿eh? Nada más que los antiguos, fíjate, que yo voy a seguir defendiendo a mis antiguos, ¿eh? Lo sabían. O sea, esa es la parte interesante, lo sabían, porque lo ocupaban, igual que el magnetismo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro. estas pirámides a mí me parecen muy interesantes y sobre todo pues las formas o figuras geométricas que se van dando con la construcción de estas pirámides, ¿no? Claro. Y, y bueno, yéndonos al origen de la palabra, ¿no? Que siempre es importante entender por qué se llamaban pirámides, pues viene del griego, ¿no? Pir significa o está relacionado con el fuego, como la pira funeraria, por ejemplo, ¿no? Y fíjate que es curioso porque, pues, para los egipcios las pirámides eran como si fueran rayos de sol petrificados, ¿no? Por eso vienen desde arriba y se originan en un punto y pum, bajan hasta tocar la tierra. Entonces, pues imagínate, es como tener esa energía o ese calentamiento, ¿no? De los rayos del sol, ese calor que te dan los rayos del sol, esa luz que te dan los rayos del sol, Y la vida, ¿no? exacto, que finalmente Porque al permite la vida. final lo que nos da vida, pues es el sol, ¿no? O Claro, sea, eso, digo, no nos da nada más a nosotros los humanos, a todo lo que hay en el planeta, pues gira, la verdad es que en torno al sol, ¿no? Es el sol el que marca las estaciones del año, ¿no? Propiamente, ¿no? Y cuando el sol se aleja, bueno, pues estamos en invierno y cuando se acerca, pues estaremos en primavera y así la vamos pasando con el amigo sol. Pero en definitiva, pues sí, es esta síntesis del conocimiento de los antiguos que se quedó para que dentro de su evolución el ser humano vaya comprendiendo los misterios, pues tanto naturales como universales, ¿no? Como bien lo dices tú, se sabe, ¿no? Que de un punto energético, pues se hace como que una absorción, que da algo muy insignificante y de ahí viene una explosión. Y eso que realmente las ondas electromagnéticas o las ondas eléctricas sí ondulean, me queda claro, pero también van haciendo una especie como se van abriendo como en abanico, ¿no? Se van sobreponiendo unas con otras. Entonces,
ellos lo ejemplifican con esta forma piramidal, ¿no? O sea, este punto va a dejar ciertas energías que se van abriendo como abanico y que se manifiestan en la Tierra, como lo platicábamos ayer con el número 4, ¿no? Entonces, ahí en definitiva, pues tienes por lo menos los 4 números sagrados del amigo Pitágoras, ¿no? Que son bien interesantes, ¿no? Tienes el 1, el 2, el 3 y el 4, que es la tetractis, y de ahí te vas al 10. Y casualmente Pitágoras demostraba en su tetractis que en forma piramidal, o sea, hacía sus puntitos y los triangulitos ahí que medio se ven y no, y así, y total que esa era la explicación del triángulo equilátero. Unas teorías muy interesantes y bueno, cabe hacer mención que Pitágoras estuvo viviendo con los egipcios, ¿no? Tuvo un conocimiento Sí, egipcio, por ejemplo. claro, sí, no, bueno, los griegos son hijos de los egipcios en muchos sentidos, ¿no? Mira, yo tuve alguna vez un maestro que me platicaba, bueno, como todo, ¿no? Yo les platico lo que he escuchado, lo que de repente he leído. Sí, No podría asegurarlo, pero pues vamos, conociendo la cultura egipcia es probable. Decía, bueno, es que los egipcios eran tan sabios, ¿no? Y obviamente, pues conocían los ciclos y los ritmos de la naturaleza. Y así como una persona eh, nace, crece, se desarrolla y muere, pues también una civilización, una cultura. Entonces, bueno, cuando los egipcios sentían que ya su cultura pues tenía que desaparecer porque es el ciclo natural, nada es eterno, salvo la divinidad, ¿no? Pues todo lo manifestado en este plano pues tiene que decaer y morir o desaparecer un sí, día. claro, claro, eso sí. Entonces me decía, mira, eran tan sabios estos egipcios que, que vieron a qué pueblo podían heredarles todo este conocimiento y se fijaron en los griegos, ¿no? Había una ciudad llamada Naucratis, que creo que estaba bueno, todas las ciudades estaban a orillas del Nilo, pues andaba por ahí también esta ciudad Naucratis, y básicamente era una ciudad griega, ¿sí? Lo que hicieron los egipcios, según me contaba mi maestro, pues era que aprendieron ellos el griego. No, no es que impusieran su lenguaje a los griegos, sino que aprendieron griego y les permitieron a los griegos fundar Naucratis, con todos los usos y costumbres griegos, ¿no? O sea, con Ujú. los dioses griegos, con el idioma griego, la cultura griego, la forma de comerciar, o sea, para poder estudiarlos y poder ver de qué manera podían adoptar mejor pues toda la religión y toda la Los misterios. filosofía egipcia, que pues sí, o sea, desgraciadamente no es a lo mejor tan difundido y no es tan conocido, y a lo mejor no se ha encontrado tanto, ¿no? Pero pues de que había sabios egipcios, pues también, ¿no? Ah, no, claro. Había sabios egipcios, pues ahí estaba Petosiris, por ahí estaba Manetón, Ah, que pero bueno, no me acuerdo era un cómo se llama, historiador, Esculapi, que era, hay un programa por ahí en YouTube donde hablan de este sabio, justamente egipcio, que es como un escriba y como que tenía también, era doctor y no sé, hacía como muchas maravillas, bueno, en términos de ciencia, ¿no? Que claro, ayudó mucho a los egipcios, bueno, era egipcio y además ayudó a los egipcios, pero no recuerdo bien el nombre, eso sí, ya. pero bueno, sigue, sigue. Sí, y bueno, pues eso, ¿no? Que a final de cuentas, pues tú hablas de Grecia y pues Grecia bebió muchísimo del antiguo Egipto como tal, ¿no? Fíjate que yo tengo entendido que, bueno, porque lo dicen los libros de arte, casi todos los sabios griegos estudiaron con los egipcios. Era como, bueno, como ahora en la actualidad que un pintor mexicano o un escultor mexicano, un artista plástico, pues tiene que ir obligadamente a Europa, ¿no? Es como, o sea, como que vivir un tiempo en Europa, ya sabes, ¿no? En Francia o en Italia, o sea, como que avalar esta parte del arte. Lo mismo hacían los griegos, o sea, ellos iban a Egipto, se iniciaban en los antiguos misterios de Egipto y así aprendían
pues desde el punto de vista sacerdotal, ¿no? Porque pues ya ves que era como muy, todos los egipcios tenían esta casta sacerdotal, entonces aprendían los misterios de los diferentes dioses que tenían los egipcios, ¿no? Los misterios de Isis y así, ¿no? Iban como aprendiendo de diferentes escuelas de misterios y ellos lo regresaban a Grecia. Entonces, en realidad, hasta donde yo lo entiendo, que no dudo que sí hubiera, pues claro, una ciudad, ¿no? Ahí ya de griegos, porque pues había un intercambio como muy recurrente entre ambos países, ¿no? O sea, tanto los griegos como los egipcios y así. Pero eso estuvo bien, porque en definitiva el conocimiento egipcio, pues nos ha llegado a través de los griegos, ¿no? Entonces, digo, regresando, por ejemplo, a la pirámide de Egipto, a la pirámide más grande, eh, se dice que esta pirámide tiene todos los misterios, ¿no? Es un compendio de conocimiento, ¿no? O sea, que los jeroglíficos que se encuentran adentro de la pirámide y todo esto, pues narran una historia. Me parece que es Herodoto el que lo menciona así, si no estoy mal en el nombre, y también tienen como unas ciertas profecías, ¿no? O sea, como que van dando nuevas fechas de acontecimientos importantes pues en la vida del ser humano. Pero no profecías así adivinatorias, como, no sé, voy a leer el agua y a ver qué te sale, no, sino desde el punto de vista matemático, claro, o sea, científicos, hacen cálculos matemáticos y se puede ver en la pirámide de Keops, que me parece. Pues sí, vea, hay mucha discusión, ¿no? También oficialmente, pues eran monumentos mortuorios, pero y sí, yo tuve oportunidad de entrar a la de Keops, ¿no? Hace ya algunos años que fui a Egipto, y sí entras a la de Keops, eh, que entiendo la entrada que hay hoy no es la original, sino que es hecha por los árabes, ¿no? Los árabes, bueno, se quedaron con Egipto desde, no sé bien, no sé bien en qué fecha, pero pues estas dinastías fatimíes, ¿no? Eh, pues no sé, desde ya en la Edad Media, yo creo que haber sido por ahí del 600, 700 después de Cristo. Si nos referimos, por ejemplo, a las cruzadas, ya en época de las cruzadas, pues Egipto pertenecía a los Claro, musulmanes, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, que algún sultán quiso ver que supuestamente si había algún tesoro en esta, bueno, pues se fue y abrió este camino, que es el por donde ahora puedes entrar como turista y llegas a una cámara donde hay un sarcófago de granito enorme, un sarcófago sin tapa, ¿no? Que la tapa, pues quién sabe qué le habrá pasado, pero pues la tapa, si el sarcófago es enorme, la tapa debería de haber sido enorme. Y claro, se asume que tenía una tapa, en una de esas ni tapa había, Es que ¿no? probablemente, ¿no? O sea, en realidad yo tengo la idea por los libros que leo luego de arte. La verdad es que los libros de arte tienen mucho conocimiento. Hay que saber que los artistas no solamente se dedican a hacer esculturas o pinturas o música, sino también tienen literatura. Y pareciera, ¿no? Que las pirámides eran como ocupadas para hacer iniciaciones en los misterios, ¿no? O sea, Claro. como un centro iniciático propiamente, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa con estas ceremonias de iniciación? ¿No? Pues al final nadie sabe lo que pasa en las ceremonias de iniciación, eso me queda claro, pero a lo que voy es que a lo mejor tiene una razón de ser el hecho de que esté ahí el sarcófago sin tapa, por ejemplo, ¿no? O sea, puede Claro. ser, sería una posibilidad, ¿no? Sería posible. Sería una posibilidad. Sí, se habla mucho también, ¿no? En los círculos esotéricos se dice, bueno, pues es que eran efectivamente lugares de iniciación. Y bueno, qué es una iniciación? Bueno, pues es una muerte simbólica, ¿no? Va a Así acabar es. pronto. O sea, cuando tú te inicias en los misterios de lo que quieras, ¿no? Pues se muere el profano. Profano significa el que está fuera del templo. O sea, se muere pues el que está fuera de todo este culto y de todo este misterio. Y pues nace El el iniciado, ¿no? discípulo, el iniciado, ¿no? Ujú, así es. Entonces, pues sí, o sea, pues probablemente, no sé, a lo mejor te encerraban ahí una noche y ya A si lo mejor no, sobrevivías. fíjate que no me acuerdo, no sé si es en el libro sí, en el de Apuleyo, me parece que en el Asno de Oro, El asno de oro, sí. pareciera que hay una narración de una ceremonia iniciática, sí, la verdad es que
si mal no recuerdo, de hecho hay varios escritores griegos, sobre todo, digo, pero ya egipcios pues no está canijo, pero sí griegos, que hablan de este tipo de ceremonias iniciáticas que, bueno, eran difíciles, ¿no? En realidad, o sea, el tema con la iniciación es que hasta donde yo entiendo, bonita no es, ¿no? O sea, como que sí, pero lo interesante es, en este caso de las pirámides, pues imagínate toda la energía que puede acumular o que tiene ese lugar para que te hagan vamos a suponer, una ceremonia iniciática con toda la energía esta que tiene, por ejemplo, la pirámide, ¿no? Es independiente de si se moría alguien, ahí lo enterraban o no. Aún así, si alguien se muere y se queda ahí, pues ¿cuánto tiempo puede estar un cuerpo ahí? ¿No? O sea, Claro. ¿no? La verdad, hay un libro que es que es mi gata. Este, hay un libro que se llama Las enseñanzas secretas, algo así. Y ese libro también habla de las lámparas perennes. Mm, Y dice que las lámparas perennes también había una en las pirámides, bueno, no había una, había varias lámparas perennes en las pirámides de Egipto. La lámpara perenne es una lámpara, una luz propiamente, que no se apaga nunca, que tiene una cierta composición de aceite, y con el aire o con el escaso aire que hay, nunca se apaga. Entonces realmente dicen que cuando abrieron las pirámides encontraron estas lámparas perennes y que con el aire que entró, bueno, sí se apagaron, ¿no? Pero ya. estaba ahí como el tema de que pues tenían muchos siglos ahí las lámparas perennes prendidas, por Sí, ejemplo. bueno, ha habido, por ahí se menciona, ¿no? Digo, y eso, no sé tampoco, como les digo, yo nomás les platico lo que pensaban los antiguos o lo que se dice por ahí. Yo lo que leo. Se, Pero, se menciona por ahí de algún científico, me parece que de nombre José Álvarez, que fue a estudiar justamente, pues, qué pasaba con las pirámides, ¿no? Y se dicen cosas ahí raras. Por ejemplo, que él, pues, él mismo pudo atestiguar cómo se conservaba mejor un trozo de carne, como lo dejaron ahí 30 días, 40 días, y no había signos de corrupción, o sea, no había signos refacción. de putrefacción ni nada de esto, ¿no? Que claro, también, pues uno, digo, siempre le puedes ver o buscar desde el lado científico, desde el lado esotérico, pues también podrías decir, no, pues allá abajo, sin aire, porque pues realmente no hay aire, ¿no? O sea, están los túneles ahí donde a lo mejor hoy, pues para que nadie se ahogue, pues bueno, hay respiración. Pero bueno, y digo, también hay un par ahí de túneles extraños que van desde la cámara mortuoria, me parece que de la reina, hacia afuera, ¿no? Y es curioso eso, porque Sí, dicen que esas eran las entradas en realidad, o sea, que entraban desde arriba y que iban bajando. Sí hay una teoría que dice eso. dicen muchas cosas, ¿no? Digo, dicen muchas cosas, me queda claro, pero una Claro. teoría, ahora que hablas de estos como túneles, pues que Ajá, resulta que en realidad no entraban por donde ahora se entra, sino que entraban desde arriba y entonces iban bajando y hasta que llegaban, digamos que al sótano, ¿no? O, pues, por claro. decir sótano, no sé cómo le llamaran, o a la cámara mortuoria, si quieres, ¿no? O, Pero o a lo mejor eran respiraderos, ¿no? Realmente para la iniciación, para que el iniciado no se muriera ahí de inanición sin aire. Pero bueno, este hombre hablaba de que pues no había corrupción, ¿no? De la carne ahí adentro. Eh, Hay, por ejemplo, también una historia, que bueno, tampoco puedo decirles si es real o no, pero pues es conocida esta anécdota del mismo Napoleón. Entonces, Napoleón llega a Egipto en algún momento, ¿no? Eh, y pues va a la Gran Pirámide y decide pasar una noche ahí, ¿no? Imagínense. Si de por sí igual que entra, Crowley, ¿mande? igual que Crowley, el Aleister Crowley. Que también se echó su nochecita ahí, ¿no? En la Sí, pirámide. no, dicen que también es, bueno, pero tú sigue, luego yo cuento lo otro. Déjame sacar a la gata. Sí, Ajá. sí. Y entonces,
pues decían que Napoleón decidió irse ahí, meterse una noche, ¿no? Ahí a la Gran Pirámide y, y pues que al día siguiente llegó uno de sus generales y le dijo, oye, pues ¿cómo te fue? ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Qué fue lo que viste? Y pues que Napoleón no le quiso decir, ¿no? Y que simplemente le dijo, es que si te cuento, no me creerías, ¿no? ¿Qué habrá pasado allá abajo o allá adentro? Quién sabe, ¿no? Pero bueno, eso también puede ser un mito, una cuestión, eh, pues Una simplemente de triquiñuela, leyenda, ¿no? Como una tal, triquiñuela, vamos a una ponerle así. triquiñuela, exacto. Bueno, hicimos una pequeña pausa forzada. De nuevo, nos está pasando en cada video. Ahora no sé qué pasa. Es mi gatita, es mi Oye, gatita. como yo tenía un maestro que nos empezaba a hablar de estas cosas ocultas, misteriosas, y de repente, no sé, una vez estábamos en Los Viveros, de hecho, ahí en la Ciudad de México, y pum, así de la nada, o sea, era de día, era una mañana de domingo soleada y todo, y pum, de repente se oye así un ruido como si fuera un trueno, ¿no? Así un ruido muy estruendoso. Entonces nos dice, no, yo creo que alguien no quiere que les platique estas cosas. Entonces yo creo que igual Dicen, ¿eh? no vaya a ser Fíjate que... que yo también tengo, bueno, algunas amigas, ¿no? Pero hay momentos en que las mismas pláticas, aunque sean por celular, empieza como a cortarse. Una Claro, cosa claro. muy extraña. En fin, puede ser como ponen en la televisión por cable, ¿no? Tenemos problemas con la energía solar, creo que ponen algo así en alguna de las pues de estas, ¿cómo se llaman? De estas tiendas de muchos canales, ¿no? Que de Ajá, repente dicen, tenemos problemas y aquí es energía solar, y el otro día lo que yo decía, no inventes, o sea, con el ¿cómo, viento cómo? acá. Ajá, o sea, Sí, sí, pero el sol, o sea, me parece un poco rudo, pero bueno, está muy bien, está muy bien. pues se Está muy bien. supone que sí, de repente hay como emisiones ahí de, ¿cómo le llaman a esto? No sé, como que el sol también se aloca y empieza Sí, no, claro, a hay generar explosiones algo, ¿no? solares. Explosiones solares, estas explosiones solares y llega todo eso hasta acá y corta Sí, las claro, la radiación telecomunicaciones solar. y la Pero radiación bueno, solar. sigamos con nuestras pirámides. Ah, bueno, estabas contando de tu maestro que les cayó un rayo. Sí, sí, bueno, pues ahí ya se cayó, ya no nos quiso decir nada ni nos quiso revelar nada, ¿no? de sus Ah, qué secretos. Pero bueno, más allá o sea, ya tratando de ser objetivo y, ¿no? Sin meternos en muchas cuestiones especulativas, más allá de eso, pues sí es sorprendente, ¿no? La misma pirámide, así como hablábamos de la de Cholula la vez pasada, pues la gran pirámide de Keops, por ejemplo, este sarcófago enorme, ¿no? Eh, pues ya no me acuerdo qué arqueólogo fue, creo que fue Luis Carpentier, ujú, sí. decía, ¿no? Y había demostrado que el sarcófago era creo que 2,5 centímetros de cada lado más ancho que el pasillo. Entonces, ¿cómo lo metieron? ¿No? O sea, ese tipo de cuestiones son las que uno ya dice, pues no sé cómo le hicieron, ¿no? Pues a lo Si mejor lo habla, hicieron adentro. o lo hicieron adentro, pero de todos modos tenías que meter la piedra, ¿no? O sea, ¿cómo le hiciste? Y el Sí, sarcófago no, está no, hecho, a mí eso, desde la vez pasada que hablamos de la pirámide de Cholula, me queda con el tema, ¿eh? ¿Cómo tenían esta inteligencia, este razonamiento, el discernimiento, ¿no? Propiamente para poder calcular precisamente el peso del bloque porque, bueno, yo no sé mucho de construcción, sin embargo, sí he aprendido en esta vida que hay que, como que la misma cantidad de tierra que sacas para hacer tu casa, o sea, los cimientos, tiene que compensarse, ¿no? O sea, como que todo se tiene que ir compensando con el peso de los ladrillos como lo que vayas a construir tu casa para que no tengas ningún problema, ni que se caiga, ni que se hunda, ni pues, vamos, que eso continúe. claro. Entonces, imagínate, o sea, ellos ya lo sabían. Ahora, definitivamente, construir en el desierto no creo que sea sencillo, ¿eh?
O sea, en definitiva. Entonces es el peso de las piedras a través del Nilo para transportarlas en la mentada barca, barco o lo que haya sido, más el cálculo matemático de construir en el desierto, con estas tormentas desérticas donde obviamente la arena va de un lado para otro. O sea, son como muchas inclemencias del tiempo, muchas cosas que se presentan y sin embargo, los monumentos siguen. Las Claro. pirámides siguen. No solamente ahí, pues aquí las que están en Yucatán y todas estas pirámides, el cálculo que tienen cuando, por ejemplo, ahora que ya viene la primavera, ¿no? El equinoccio de primavera y que dicen que se ve, ¿no? Cómo baja la serpiente emplumada Sí, en una de las pirámides que están en Yucatán o en Quintana Roo, no lo recuerdo bien, es pero de Chichén Itzá, creo, ¿no? En así es. Chiapas, la que baja el Pues Cuculcán, mira, sí. ni uno ni el otro es el que sigue. Pero bueno, viene manera por la que sigue. Pero al final el tema es ese, o sea, ¿cómo podían hacer eso? No, mira, y hay una anécdota que lo ejemplifica el conocimiento que tenían ellos. Pues para mí es muy claro, para mí es muy claro, ellos dependían de eso, ¿no? Dependían completamente del cálculo de las estaciones, de observar las estrellas, la posición de la luna, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la época del año, sabían perfectamente lo que había en el cielo porque pues dependían de eso para sembrar, cosechar, etcétera, ¿no? Si no, pues iban a sufrir hambre. Lo que pasa es que nosotros, pues ya, ¿tú qué haces? Bueno, vas aquí a la Sí, tiendita de la esquina, pues ya te compras, ¿no? Y pues mejor te quedas a ver Netflix o en lugar de estar observando el cielo y las estrellas. Entonces, hay una, ya no se hay puede un, ver hay las un hecho, estrellas. ¿vale? Ya no sé. Ya no se pueden ver bien las estrellas por la misma luz que tenemos Claro. en Ciudad de México, por lo menos. Es tanta la luminosidad eléctrica que tenemos que no se pueden ver las estrellas. O sea, ya para verlas sí te tienes que salir de la ciudad, te tienes que ir, ya sabes, a una montaña ahí perdida a la mitad de la nada, en donde no haya ni así nada, bueno, ni una vela, yo creo, para que puedas ver las estrellas. Es demasiada luz. Claro. Pues es una de las razones por las cuales me vine a vivir aquí a Cholula, ¿no? Aquí todavía, sí, aquí la verdad es que todavía te asomas y ves claramente. O sea, aquí hay, de repente ahora que estuvo esta conjunción, bueno, que estuvieron cerca la Luna, Ah, Júpiter y sí. Venus, no, pues es una maravilla, ¿no? O sea, se ve clarito, clarito. Y sí, me acuerdo que hace poquito, más de un mes, viajé a la India, ¿no? Iba ahí con unos compañeros y me acuerdo que les decía, mira, ahí está Venus, ¿no? Igual allá un anochecer, porque estuvimos en Mumbai, que pues, sí está todo igual, muy contaminado, pero después estuvimos en un lugar que se llama Goa, que Goa es un destino pues, turístico de playa, ¿no? Entonces, pues está menos contaminado, puedes ver más las estrellas. Y una noche fuimos pues hay unos restaurantes ahí a la orilla de la playa y demás, entonces pues, se podía ver, como estaba el mar oscuro, podías ver muy bien las estrellas, no había tanta luz. Y me acuerdo que yo les decía, mira, ahí está Venus, ¿no? Y estos hombres citadinos me decían, ¿cómo crees? Es una estrella. Le digo, no, pues es Venus, o sea, ya uno más o menos se ubica, y, ¿no? Claro. Y dices, no, pues ese es Venus, ¿no? De hecho, hasta donde yo recuerdo, si tú te vas a la etimología, ¿no? Planeta significa estrella errante. Las estrellas Claro. son fijas. Bueno, Sí, claro. fijas, sí, más o menos O sea, fijas, las ¿no? estrellas no se mueven, pero los planetas sí. Pero los planetas sí, exacto. Entonces, Entonces, y no, o sea, es impresionante porque en realidad, por ejemplo, aunque se dice, ¿no? Porque ahora ya como que ha salido que a lo mejor tal vez no, pero por lo menos hasta hace unos ayeres, resultaba que los antiguos conocían, los egipcios y los que estaban anteriores a ellos, pues los siete planetas, ¿no? O sea, y bueno, los siete astros, ¿no? Que le llaman los siete astros de la antigüedad, ¿no? sí, Entonces ya de entrada había siete por ahí que nunca terminaban de ser siete porque también faltaba la Tierra, entonces ya eran ocho, ¿no? O sea, son los siete y el ocho con la Tierra, ¿no? Una cosa muy rara. Pero bueno, dentro de todo esto, este conocimiento que tienen, ¿cómo podían?
saber el movimiento de los planetas, calcularlo de tal forma que tenían los egipcios tenían sus ceremonias muy puntualmente en el momento en el que empezaba la lluvia para la crecida del río, hasta dónde tenía que, vamos, cuándo se iba a acabar esa crecida del río, hasta dónde iba a llegar el agua para regar las tierras y tal, y cuánto tiempo iba a durar la sequía para que ellos tuvieran que guardar el alimento necesario durante el tiempo determinado, ¿no? Entonces, o sea, en realidad los egipcios y bueno, las culturas prehispánicas y todas estas culturas que lamentablemente se ha perdido su conocimiento, tenían un conocimiento astronómico impresionante. O sea, Claro, sabían muy bien todo y también sabían geometría, porque, o sea, seguro. vamos, no creo que cualquier persona, por muy inteligente que sea, pueda hacer una pirámide con esas magnitudes, con esas dimensiones, o sea, pero además con todo el conocimiento simbólico que tienen las pirámides. Porque eso sí entiendo que una pirámide lisa, o sea, como las de Egipto, tiene un cierto tipo de saber, ¿no? Pero las que son escalonadas, simbólicamente hablando, representan otra cosa, además de lo que tendría una pirámide lisa como las de Egipto, ¿no? Mm, Entonces, y bueno, continuando con las pirámides, pues también tenemos la pirámide de Cuicuilco, que esa es circular, por ejemplo, ¿no? O sea, se evita la base cuadrangular con los laterales triangulares y esta pues es completamente circular, ¿no? O sea, y es así como pareciera una helicoidal, ¿no? Un caracol para las personas ah, que no saben qué es una claro. helicoidal, pues un caracol. Ajá. Bueno, pero la diferencia, voy a regresar un poquito a los escalones y al asunto este de la pirámide lisa. Los escalones simbolizan el esfuerzo que hace el ser humano por mejorar. Entonces es como un tramo que trabaja el ser humano, simbólicamente hablando, ¿eh? O sea, considerando que es un esfuerzo no solamente de un humano, sino de una sociedad, ¿no? O de un grupo social. Eh, Llegan a un determinado nivel en conjunto y descansan y después viene el siguiente nivel. Mm, Lo interesante es que cada nivel te va acercando más a la divinidad y en ese, digamos que se va haciendo más angosta la pirámide mm, hacia la punta, significa que no todos van a llegar a la cima de la montaña, digo de la claro, montaña, de la pirámide. O sea, en el camino va a haber unos que se queden, como diciendo, hay gente que, o hay personas que van a llegar a cierto nivel y van a decir, hasta aquí llego. Y entonces ahí se quedan en su descanso. Y habrá otros que emprendan la siguiente etapa de la pirámide. Y así, hasta que unos cuantos lleguen a la parte más alta de la pirámide, ¿no? Y ahí en la pirámide, bueno, las de aquí pues tienen la cresta, unas tienen cresta, otras no. En el caso de los egipcios, bueno, pues en definitiva no tenían este sistema escalonado porque la intención de la pirámide era interior. O claro. sea, unas son exteriores y otras, como las de egipcios, son interiores. Entonces, si suben o bajan, pues eso sí creo que se quedó con los egipcios, ¿no? Tal vez. Claro, y fíjate que ahorita, bueno, obviamente cuando te escucho hablar me vienen muchas cosas a la cabeza, pero muchas ideas. Seguramente a ti te pasa igual. Sí, sí, también, también. Pero bueno, ahorita que hablabas, estaba yo conectando, hablabas del número cuatro, la pirámide tiene cuatro lados, y una de las interpretaciones, que me parece que esto viene desde la teosofía, no estoy seguro, es que los cuatro lados son los diferentes ámbitos que deben desarrollarse dentro de una sociedad, ¿no? Así es. Que serían la política, obviamente la política Bien bien, llevada, bien, bien bien llevada, llevada, ¿no? bien llevada. Sí, Sí, la democracia actual, bueno, es complicada porque es una democracia representativa. Si nos vamos a aquellos años, pues la democracia, realmente toda la gente de la ciudad, si tú vas a la democracia griega, pues eran muchos menos ciudadanos que los que somos hoy, ¿no? Y así es. entonces, pues ellos realmente podían, en un momento dado, tomar decisiones en conjunto. Pero bueno, una es la política, ¿no? La política bien llevada, ¿no? Otra sería la ciencia, otra cara sería el arte y la Así es. última cara pues sería la parte espiritual, ¿no? Ahora le llamamos religión, bueno, pues vaya,
los cultos mistéricos, como quieras, ¿no? Pero era el tema espiritual. Entonces, pues lo que te dicen es, oye, si tú vas subiendo por la pirámide, ¿no? Vas viendo cada vez más aspectos de las otras caras, porque si tú subes nada más por una cara, si tú subes, por ejemplo, por la cara del arte, pues a lo mejor vas subiendo y te vas elevando y te vas perfeccionando en el tema artístico. Bueno, cuando llegas a cierta altura donde ya empiezas a ver las otras dos caras, ¿no? Que están ahí También es junto cierto. a la tuya. Y cuando llegas a la punta, ves las cuatro, ¿no? Y Así entonces es es. cuando te das cuenta que en realidad todo procede de un mismo punto, Es ¿no? correcto. Así Pero es. que pues obviamente tú bajas, te manifiestas, encarnas y empiezas o sea, no puedes adoptar desde aquí abajo las cuatro caras. Luego a lo mejor habrá algún genio por ahí, un Da Vinci que le sepa de todo, Pero, pero pero pues bueno, normalmente te dedicas a una, ¿no? pero en realidad, o sea, aquí también lo interesante, como bien lo comentas acerca de la teosofía, que bueno, tiene hasta donde yo recuerdo una base de budismo, ¿no? Es un poco el budismo esotérico. Eh, ¿Qué te está diciendo? O sea, el ser humano tiene cuatro facetas y que en realidad las tiene que desarrollar, sí, las cuatro. Y los antiguos tan lo sabían que lo representaron en sus pirámides. O sea, eso es lo interesante. No había una fragmentación como lo hay ahora. O sea, ahora está la especialidad de la especialidad de la especialidad. Entonces hay gente que se inclina, por ejemplo, hacia la ciencia y olvida, ¿no? La parte metafísica, religiosa, filosófica, como tú le gustes llamar. ¿Por qué? Porque todo es ciencia. O sea, no hay nada que no sea científico. Y si no lo demuestra la ciencia, entonces no. Y hay otras personas que son extremadamente religiosas, son muy en el tipo de estar en la metafísica y se olvidan de la ciencia, ¿no? Entonces, la idea de estas pirámides o de en general, pues es encontrar el equilibrio entre todo lo que hay alrededor del ser humano y el ser humano, ¿no? O sea, Claro. eh, hay creo que es Pitágoras, ahora estoy mucho con Pitágoras, pero el tema con Pitágoras es que él decía, son cuatro elementos, ¿no? Los que conforman la tierra, ¿no? El agua, el aire, la tierra y no me acuerdo cuál es el otro, ¿qué? El fuego, El los agua, el cuatro, aire, el ¿no? fuego y Ajá, el bien. los cuatro Sí, elementos básicos. los cuatro elementos. Pero hay uno más, que es la quinta esencia. Esa quinta esencia es la que hace que el ser humano sea congruente con todo lo que le rodea, ¿no? Es el reconocimiento que cada ser humano debe de tener como puedo ser político, entendiendo diplomacia, o sea, tratar de ser mejor, debo de dedicarle tiempo a la ciencia, ¿no? Porque por algo pues están estas construcciones que francamente tienen mucha ciencia, me queda claro, ¿no? O sea, tengo que aprender desde el punto de vista científico, pero no debo olvidar que existe una energía superior que también es la que está uniendo, ¿no? Toda esta base. Pues ¿para qué? Para que yo en esta vida sea feliz, ¿no? Porque al final la idea, ¿no? Es que el ser humano, pues claro, yo sé, hay muchas teorías de que el ser humano viene aquí a pagar sus errores y que los karmas, y sí, sí, también. Pero dentro de todos esos karmas y esas lecciones de vida y tal y cual, debe de ser la búsqueda de la felicidad del ser humano, pero aquí. O sea, Claro. no, porque yo no sé realmente qué me va a pasar si me muero, ¿no? Asumo, y hay teorías infinitas acerca de lo que le pasa a la gente cuando se muere. Pero la idea es que aquí uno encuentre la felicidad con esas cuatro características que rodean al ser humano. Y su Claro. inteligencia o razonamiento o conciencia, ¿no? Que luego dicen que la conciencia es el atributo del alma. Ah, ok, qué bonito. Ah. Es bonito, ¿no? Eso de que la conciencia es el atributo del alma. Y todo esto lo Bueno, sabían pues, los griegos, ¿no? Bueno, y los egipcios también, ¿no? Porque eso que decía Pitágoras lo aprendió con los egipcios. ya, claro. Sí, sí, bueno, es lo que se dice, ¿no? Que Euclides, Pitágoras, Ándale, exacto, Euclides no sé también. si el mismísimo Platón, Todos bueno, pasaron por ahí. todos hayan pasado ahí por justamente, como dicen, las escuelas de la vida o las escuelas iniciáticas egipcias, ¿no? Y bueno, ya entrando
o mencionando también algunas otras cuestiones, pues digo, tenemos también cosas sorprendentes, ¿no? O sea, eh, no sé cuánto mida, bueno, podríamos hacer un cálculo rápido, pero se supone que, hasta donde recuerdo, se supone que la pirámide, la gran pirámide de Egipto, mide, em, Yo por aquí tengo un libro, déjame ver si lo mide encuentro. 260 por lado, ¿no? Ah, fíjate, bueno, ya está. Entonces, si multiplicas 260 por, aquí estoy, son 67,000, bueno, 260 metros por lado, son 67,600 metros cuadrados de base, o sea, está enorme, ¿no? Así es. Estás hablando 6,7 hectáreas, es un área, una superficie bastante amplia. Bueno, pues se dice que si tú te vas de un extremo al otro, ¿no? Que el desnivel máximo, y eso viene a colación por lo que tú decías de Es cierto. pues, la dificultad de construir en el desierto, el desnivel máximo, o sea, está perfectamente horizontal. Lo más que vas a encontrar de diferencia entre un extremo y otro son 2 milímetros, o sea, nada, Así ¿no? es, O dos sea, nada. milímetros, nada, ¿Cómo que les? aquí no se ha conseguido, ¿eh? Dicen que no Claro, hay ningún edificio moderno, bueno, más reciente, que haya conseguido esa exactitud de 2 milímetros. Es que 2 milímetros, sí, no es nada. No es ni claro. un arroz. O igual, pues dicen, por ejemplo, que está orientado, obviamente cada una de las caras de la Gran Pirámide está orientada a uno de los puntos cardinales, ¿no? Así es. Entonces, pues dicen, también se dice, según las mediciones, que tenemos hoy, ¿no? En nuestras mediciones modernas o en nuestra orientación moderna, pues estamos regidos por el meridiano de Greenwich, ¿no? Bueno, pues dicen que la cara que va al norte, ¿no? Norte-sur, pues que esas dos caras están más alineadas al verdadero polo magnético de la Tierra que el Así es. meridiano de Greenwich. O sea, la desviación es menor. Sí, Entonces, sí, hay son ese tipo de más. cosas, ¿no? El tema de los bloques también. Estos bloques que, pues, de entrada pesaban 2,5 toneladas cada uno, pues cómo los transportaron, cómo los movieron, cómo los fueron subiendo. Deja tú los de abajo, bueno, pues los pones y ya, Sí, no, ahí, como sea. pero con esa exactitud, porque hay documentales que dicen que no pasa ni una hoja. O sea, el Sí, grosor de una hoja bond, bueno, de papel bond, no pasa, o sea, de lo exacto que es el corte entre un bloque y otro. Sí, sí, claro. una exactitud impresionante de las pirámides, ¿eh? Claro, y pues cómo la subían. Bueno, los arqueólogos dicen, no, pues es que construyeron una rampa. Bueno, la rampa también sería, si existió esa rampa, pues es todavía más impresionante que la misma pirámide, ¿no? Construir una rampa Y así fíjate para... que, bueno, cuando me comentaste que viéramos lo de las pirámides, bueno, que platicáramos de este tema, me encontré este libro que se llama El Código Secreto, algo así. Mm, Habla de es pura matemática, no, no crean que es así el Código Secreto, así como, como la novela de Dan Brown, no, este es más pues de los temas matemáticos. Y se dice que sí se puede calcular la proporción áurea en la pirámide. O sea, calculando lo que sería la altura con la base, y ya sabes, o sea, como haciendo una serie de cálculos que no son muy complicados de hacer en realidad, puedes llegar a encontrar la proporción áurea o mm, proporción divina, ¿no? Que la misma, o sea, ocuparon, voy a repetirlo, los griegos, ¿no? Y que los ya, artistas han ocupado, bueno, hasta para todo, ¿no? Para todo. No hay, yo creo que un espacio sagrado con el iglesia, capilla, no sé, ermitas, también si quieres, lo que le pongas enfrente de cualquier religión, filosofía y anexas, que no tenga un lugar destinado a la proporción áurea. Y eso, fíjate, qué interesante, ¿no? Cómo la misma altura por el lado y por no sé qué, puede crearte este caracol áureo, ¿no? claro, De reconociendo, porque bueno, al final la figura helicoidal o la figura de caracol pues siempre tiene este significado de el camino va a ser difícil, ¿no? Porque vas a ir haciendo una escalera de caracol, ¿no? mm, Pero vas a ir elevándote, ¿no? O sea, claro, vas a subir y mientras tú subas te vas a ir expandiendo. Pero claro,
también la puedes ver a la inversa y entonces tienes que ir también hacia tu interior. Es como esa Mm, parte de la espiral áurea, ¿no? O sea, tiene dos puntos de tensión que el ojo humano no puede ver. O ves el como, centro o ves la orilla, pero las dos al mismo tiempo no. Y eso tiene una repercusión en nuestro cerebro. La escuela Gestalt, que tiene mucho que ver con la percepción de la vista, y hay muchas imágenes que pueden ver en internet, que te dicen, ¿qué figura ves? ¿El viejito o el iglú? mm, Porque las dos al mismo tiempo, el cerebro no, o sea, el ojo humano no las puede ver. ok, qué Y lo mismo interesante. pasa, sí, es sumamente interesante, lo mismo pasa con la espiral. O ves el punto que está al centro o ves a dónde termina, ¿no? Y Sí, tiene una serie de cosas que te pues llevan. ahorita me recordaste de estos trabajos, vamos, para entender, ¿no? Pues digo, y esto viene desde los griegos y no necesariamente de cuestiones así, eso, ¿no? Los mismos filósofos griegos, la filosofía antigua, pues te hablaba ya de métodos como para tomar conciencia, ¿no? Y Claro, justamente había dos, había dos formas de ser consciente de, de alguna manera de la divinidad, ¿no? De la divinidad que está en ti. Porque para los griegos, pues tú eras un dios. Lo que pasa es que se nos olvida. se te olvida, claro, te encarnas, tomas agua del leteo, se te olvida y bueno. Entonces los griegos, bueno, hacían este tipo de meditaciones, que y digo, ahora hay, seguramente a lo mejor o alguno de nuestros escuchas las han hecho, las han visto en algún lugar, donde pues una es, le llaman, por ejemplo, el ojo del Dios, ¿no? La vista desde la divinidad, donde empiezas tú a meditar y cierras los ojos y empiezas a reconocer o a ver en tu mente el cuarto donde estás, pero de repente como que te empiezas a elevar y entonces ya ves tu casa y ves a tus vecinos, ves tu ciudad y ves tu país y ves tu planeta, y ¡pum! Te vas hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, ¿no? Ujú, Que ujú. es justamente lo que decías, a lo mejor la espiral donde te empiezas a ascender y ves Claro, todo desde arriba. Y hay otra que justamente es lo contrario, ¿no? Bueno, pues más bien te centras en ti mismo y te vas a lo más profundo de tu ser. Pero al final llegas a lo mismo, llegas a reconocer la divinidad, ¿no? así, y mira, no hay, bueno, no sé si sea un absoluto lo que voy a decir, pero bueno, en general, no sé, tal vez hasta el 96, 97% de las filosofías o religiones, pues de alguna forma u otra te conducen a la meditación. Empiezan por la reflexión, luego la introspección, luego vas a la meditación y así hasta que llegas a la contemplación, ¿no? En Sí. arte la contemplación es como algo muy importante, pero no hay ninguna teoría filosófica que no le diga al ser humano, oye, detente, cierra los ojos y a ver como tú quieras, o sea, si quieres ver cómo te sales o si quieres ver hacia tu interior o si quieres, no sé, algo pasa, pero céntrate en ti. Eso Claro, es muy importante y te dicen, céntrate en ti. Y a partir de eso vas a empezar a tener una serie de cambios en tu cuerpo y en tu claro. vida, ¿no? Porque al final el tema de la meditación, bueno, pues es que la vida sea mejor del ser humano, ¿no? Entonces, claro, esta espiral que te cuento yo de la divina proporción y tal y cual, pues tiene esta ley, ¿no? De atracción y repulsión, que es una ley universal en realidad. ¿Por qué? Porque, bueno, todos los planetas están en el lugar que les corresponde, ni más allá ni más acá, suspendidos precisamente por estas fuerzas, es decir, se mueven por la atracción y la repulsión que tienen. O sea, la Claro. Tierra atrae a la Luna, pero al mismo tiempo la repele. ¿Para qué? Pues para que no se acerque demasiado. La luna se deja atraer por la Tierra, pero al mismo tiempo también repele la energía de la Tierra para no moverse. Y eso genera un movimiento. Y si te das cuenta, bueno, pues en realidad los planetas tienen un movimiento, pues francamente, espiral, ¿no? O sea, porque dicen que va el Sol y van los planetas atrás de él girando, o sea, Claro. haciendo un cono en espiral.
O sea, sí, este tipo de símbolo, la espiral en cuestión y todo eso, lo representa así, ¿no? Mira qué fácil, aquí están las espirales y todo el mundo haciéndose bolas con las espirales y así. Y dicen los arquitectos que la escalera más difícil de construir, pues es la de caracol. Ok. Fíjate Entonces, que me acuerdo, bueno, ya nos desviamos mucho del tema y de hecho ya se nos está sí, acabando el tiempo. Yo creo que vamos a sí, ya tener que nos hacer, desviamos, pero tiene que ver con las pirámides. vamos a tener que hacer segunda parte. Ya nada más como comentario allá en Francia, me parece que el castillo se llama Chambord, Ujú. eh, que era un castillo así como un coto de caza, ¿no? De los reyes franceses. Y ahí hay una escalera de doble espiral Fíjate, hecha de madera preciosa que se le atribuyen a Leonardo da Vinci. pero Este, fíjate, o sí, sea, entonces, al final todas este tipo de construcciones que son más elaboradas, pues necesitas, digo, yo insisto, se necesita un intelecto muy formal, o sea, muy bien formado, como para que pueda desarrollar este tipo de pensamientos y llevarlos a la práctica y que eso continúe hasta la fecha, porque si lo hizo Leonardo da Vinci, pues cuántos años tienen las mentadas escaleras, ¿no? O sea, ya unos cuantos claro, siglos por ahí. Entonces, lo mismo que las pirámides. O sea, hay que reconocer que el ser humano probablemente, aunque nosotros digamos que somos muy evolucionados o que vivimos en la modernidad absoluta, súper contemporáneos, con tanto artefacto que en definitiva nos aligera la vida considerablemente, es bastante bueno lo que tenemos, no lo niego, pero en definitiva creo que también tenemos que ver hacia atrás, ¿no? También ver que ellos también sabían, o sea, no estaban alejados de lo que nosotros ahorita consideramos civilización. O sea, la verdad no estaban tan lejos como, no sé sí, si no, no, ya, bueno, ya lo comentaremos. Creo que ya se nos acabó el tiempo. Lo comentaremos en nuestro siguiente episodio. Bueno, en dos, porque la siguiente, pues tenemos ahí una invitada, ¿no? Una persona que sabe bueno, tú sabes también bastante, va a estar interesante porque pues ella también está mucho en este tema de la cábala y demás. Pero bueno, en la siguiente, después de esa entrevista o de esa participación, pues ya retomaremos el tema de las pirámides que da para mucho. y sabes qué, Gabriel, también habría que hablar de las construcciones de los templarios, porque son geométricas y bueno, yo me acuerdo mucho de esta plática que fui, en una de las pláticas que diste, que justamente explicabas muy bien la geometría que tienen todos los monasterios de los templarios, ¿no? Que dice justamente que tuvieron mucho contacto pues con los egipcios, ¿no? O Sí, con la cultura, la reminiscencia, si quieres ver así, de lo que, los vestigios ahí, de lo que fueron los egipcios. Entonces, estaría súper bien hablar de ese. sí, sí, bueno, templarios y el tema pirámides también ahí de repente. Sí, Está sí, sí, bien. hay que tocar. Pues muy bien, pues ya terminamos esta sesión. Espero que haya sido entretenida. La verdad es que nosotros nos divertimos mucho, ¿no? Nos entretenemos Sí. mucho y nos gusta mucho hacer todo esto. Pues síganos, ¿no? En nuestras redes sociales. Estamos ahí en Facebook, estamos también en YouTube. Próximamente yo creo que también vamos a reactivar, teníamos ahí una cuenta en iVoox, que son podcasts, donde ahí pues Ah, obviamente sí. nada más subíamos los audios, pero bueno, también ahí para alguien que no pueda ir viendo el video, que quiera ir oyendo, bueno, pues ahí también pueden seguirnos, ¿no? Pues te agradezco muchísimo, Gloria, de nuevo. Oh, Gabriel, al contrario, muchísimas gracias. Siempre es un gusto, verdaderamente un gusto y un placer que me dejes expresarme. Pero sí, no es tan sencillo platicar de estas cosas con las personas y pues siempre un gusto y un honor compartir contigo. Muchísimas No, gracias. pues yo encantado, ¿eh? Pues muchísimas gracias a todos nuestros escuchas. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Nos vemos.